Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos metemos de lleno en el ojo del huracán, esos debates virales, a menudo muy acalorados, entre el economista Javier Milei y distintas voces del feminismo. Pero a ver, más allá de los titulares y de los clips que corren por las redes, ¿cuáles son los argumentos de fondo? ¿Qué ideas son las que chocan de verdad? Nuestro objetivo aquí no es buscar un ganador, para nada, es más bien desarmar cada postura pieza por pieza para entender la lógica que hay detrás. Queremos ver cómo se construyen dos visiones del mundo que a primera vista parecen totalmente irreconciliables. Así que prepárense porque vamos a hacer un viaje que va de la economía a la filosofía del derecho para entender este choque de trenes. Es que en un mundo tan saturado de información y de opiniones a gritos, la clave no es tener más datos, sino entender mejor. No nos vamos a quedar en la superficie, en los memes o en los trozos de vídeo que solo buscan la indignación fácil, no. Vamos a bucear hasta los cimientos de cada argumento, hasta las ideas filosóficas que lo sostienen todo. Y esto no es para decir qué hay que pensar, sino para ofrecer herramientas con las que cada uno pueda formarse su propio criterio. Un criterio, eso sí, más sólido, más informado y consciente de lo complejo que es todo este debate. Para poner un poco de orden en este debate, que a menudo es caótico y muy pasional, hemos dividido el análisis en 5 puntos clave. Primero, nos vamos a la arena económica, la famosa brecha salarial. Segundo, al terreno legal, que significa eso de la igualdad ante la ley. Tercero, al núcleo filosófico, las dos visiones del feminismo que están en conflicto. Cuarto, un tema peliagudo, el debate sobre el aborto. Y para terminar, haremos una síntesis final para poner todas las cartas sobre la mesa y entender el panorama completo. Vamos a ello. Muy bien, pues vamos con el primer asalto, la economía. El concepto de la brecha salarial es probablemente uno de los puntos más explosivos y que más se repiten en estos debates. Pero la pregunta es, ¿hablamos de un dato objetivo, irrefutable, o es más bien una interpretación de las estadísticas desde una ideología concreta? La respuesta no es nada sencilla, porque es justo aquí donde las dos visiones del mundo chocan con más fuerza, usando los mismos datos para contar dos historias que no tienen nada que ver. El argumento de partida, como vemos, es potente, va directo al grano. Se presenta un dato estadístico general. Si sumamos todos los salarios de los hombres y los dividimos, y hacemos lo mismo con las mujeres, el promedio de los hombres sale más alto. Para esta postura la conclusión es clarísima. Esto no es casualidad, es la prueba matemática de que hay una discriminación sistémica. Un sistema, el famoso patriarcado, que de forma estructural paga menos a las mujeres, infravalorando su trabajo solo por ser mujeres. Y frente a esto, la respuesta de Milei no es negar la cifra del promedio, ojo, sino que ataca el método con el que se interpreta. Él lo que dice es que comparar el sueldo de todos los hombres con el de todas las mujeres es un error, es como comparar peras con manzanas. Sostiene que para saber si hay discriminación de verdad, la comparación tiene que ser justa. Hay que comparar lo comparable. Misma profesión, mismas horas, misma experiencia, mismo cargo. Y su afirmación es que si hacemos eso, si comparamos a un ingeniero con 10 años de experiencia con una ingeniera con 10 años de experiencia en el mismo puesto, esa brecha salarial se esfuma, o casi. Para él, el problema no es la discriminación, sino una estadística mal usada. Aquí está el verdadero meollo del asunto, el choque de lógicas. Por un lado, la idea de que esa brecha salarial general es la prueba del algodón de un sistema de opresión. Y por otro, el contraargumento de Milei, que él considera demoledor y que se basa en la pura lógica empresarial. Su razonamiento es muy simple. A ver, si de verdad pudieras contratar a una mujer igual de productiva que un hombre por un 20 o un 30% menos, ¿qué empresario en su sano juicio contrataría a un hombre? Ninguno. Las empresas, para competir y ganar más, se llenarían de mujeres para aplastar a la competencia. Para Milei, el hecho de que no veamos empresas con un 99% de mujeres es la prueba del mundo real, la demostración de que esa discriminación directa a mismo trabajo no existe a gran escala. Vale, dejamos los números y nos metemos en los principios. Pasamos al segundo gran campo de batalla, la ley. Y la pregunta aquí es de las que definen sociedades enteras. ¿Qué significa de verdad igualdad? ¿Significa que la ley tiene que ser ciega, la misma para todos, sin importar el género, la raza o lo que sea? ¿O al revés, debe la ley reconocer que ha habido desigualdades históricas y actuar para corregirlas, dando protecciones especiales a ciertos grupos? Aquí las posturas son como el agua y el aceite. El debate se va a uno de los temas más dolorosos y urgentes. Claro, la violencia contra las mujeres. La pregunta que le lanzan a Milei es directa. Busca una solución concreta para un problema terrible, el femicidio. La idea que hay detrás de la pregunta es que esto no es un homicidio cualquiera, es un crimen con unas características propias, el odio por ser mujer, y que por tanto necesita una figura legal específica y una respuesta del Estado también específica. Le piden que responda dentro de ese marco.
Y la respuesta de Milei es un rechazo total a esa idea de partida. Para él, desde su punto de vista liberal clásico, hay un principio sagrado, innegociable, la igualdad ante la ley. Un asesinato es quitarle la vida a un ser humano y debe castigarse con la máxima dureza, da igual el género de la víctima o del asesino. Crear una categoría penal como femicidio es para él romper ese principio, es crear una ley para un grupo, lo que él no llama derecho, sino privilegio. Y argumenta que esto no solo es injusto, sino que es contraproducente e incluso humillante para las propias mujeres, porque las pone en la posición de un colectivo débil que necesita una ley especial en vez de individuos con los mismos derechos que todos, protegidos por una ley universal. Y esta misma lógica es la que aplica, clavada, al debate sobre las cuotas o los cupos laborales para ciertos colectivos. Una postura dice que son herramientas necesarias para corregir una exclusión histórica, para forzar al sistema a abrir puertas. La otra postura, la de Milei, lo ve como un ataque directo al mérito individual. Su argumento se resume en una de sus frases favoritas: nada es gratis. Reservar un puesto por ley para alguien de un grupo significa quitárselo a otra persona que, a lo mejor, estaba más cualificada. Para él, eso no es un derecho, es un privilegio que se da a costa del derecho de otro a competir. Su conclusión es tajante: los puestos para el más capaz, sin etiquetas. A ver, ahora vamos a la raíz de todo el problema. Porque los debates sobre la brecha salarial o las cuotas son solo síntomas. El verdadero choque, el terremoto ideológico, es filosófico y se centra en la pregunta: ¿qué es el feminismo? Y aquí es súper importante entender una cosa. Milei no se presenta como un antifeminista y ya, sino como un crítico feroz de lo que él llama la versión socialista del feminismo, a la que le opone una visión que él considera la original, la liberal de verdad. Para enmarcar su crítica, Milei tira de uno de sus referentes, el premio Nobel Friedrich Hayek, con esta famosa frase. Al usarla, lo que hace es dibujar una línea muy clara. De la misma forma que él cree que el socialismo parte de una idea equivocada de cómo funciona la economía, dice que el feminismo moderno al que él se opone parte de una idea equivocada de cómo funciona la sociedad. En vez de verla como una red de individuos libres que colaboran, la ve como una lucha de clases por género. Hombres opresores contra mujeres oprimidas. Y para entender por qué critica lo que critica, es fundamental entender qué es para él el liberalismo. Y esta definición es su piedra angular, la brújula de todo su pensamiento. Fíjense que no habla de economía, sino de una filosofía de vida. La idea clave es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Es decir, mientras no agredas a nadie, eres libre de vivir como te dé la gana. Y todo se apoya en 3 derechos sagrados: vida, libertad y propiedad. Por eso, para esta visión, la única igualdad que importa es la igualdad ante la ley, las mismas reglas de juego para todos. Y con esa definición en la mano, Milei construye su argumento histórico. Él sostiene que el feminismo original, el de la lucha por el voto, por tener propiedades, por ir a la universidad, era una causa profundamente liberal. Eran mujeres que pedían ser tratadas como individuos, con los mismos derechos que los hombres ante la ley. Su tesis es que, en algún momento, este movimiento fue secuestrado por una visión colectivista que ya no busca igualdad de reglas para los individuos, sino igualdad de resultados entre grupos. Y para él esta nueva versión es dañina, porque en vez de ver a las mujeres como individuos fuertes y capaces, las trata como un colectivo víctima que necesita la protección constante del Estado, algo que él considera denigrante. Y llegamos al último punto, quizás el más controvertido y el que tiene una carga emocional más fuerte: el aborto. Lo fascinante de este debate es cómo las interlocutoras feministas intentan acorralar a Milei usando uno de sus propios principios sagrados, el derecho a la propiedad sobre el propio cuerpo. El escenario está servido para un choque frontal de principios. La pregunta es una jugada estratégica, casi un jaque mate intelectual. Parte de una idea que cualquier liberal como Milei aceptaría al 100%. Mi cuerpo es mi propiedad. Y a partir de ahí le plantean la conclusión que parece lógica. Si la mujer es dueña de su cuerpo, tiene derecho a decidir sobre lo que pasa dentro de él, y eso incluye interrumpir un embarazo. El desafío es directo. ¿Cómo puede un defensor de la propiedad negar este derecho sin contradecirse? Pero Milei responde con un contraataque muy metódico, en 3 pasos. Primero, el argumento biológico. Dice que desde la concepción ya existe un individuo biológicamente distinto, con un ADN único. No es parte del cuerpo de la madre, sino una vida humana separada. Segundo, el argumento legal. Si aceptamos que es una vida humana, entonces interrumpirla es, por definición, un homicidio. Y además, dice él, agravado por el vínculo, como cuando el crimen es contra un familiar indefenso. Y tercero, el argumento filosófico que resuelve la paradoja. El derecho a la propiedad, como todos los derechos, tiene un límite, y ese límite es el derecho a la vida de otro. Mi derecho sobre mi cuerpo no me da derecho a terminar con la vida de otro ser humano. Así, para él, la contradicción desaparece.
Bueno, hemos analizado cada campo de batalla por separado. Economía, ley, filosofía, bioética. Ahora toca dar un paso atrás y ver el mapa completo del conflicto. Porque como hemos visto, no estamos hablando de pequeños desacuerdos que se puedan negociar. Estamos ante el choque frontal de dos maneras radicalmente opuestas de entender la realidad, la sociedad y el papel del individuo. Esta tabla creo que resume a la perfección el abismo que hemos visto. En economía, una visión que ve la sociedad como una lucha de grupos oprimidos contra opresores, frente a una visión que ve individuos compitiendo en un mercado neutral basado en el mérito. En la ley, una postura que quiere usar la ley para corregir la historia y buscar igualdad de resultados, frente a otra que defiende que la ley debe ser una balanza ciega que solo garantiza igualdad de reglas. Y en la definición de feminismo, una lucha colectiva contra la opresión, contra una visión que lo ve como una ideología que, queriendo proteger, en realidad debilita. Son, literalmente, dos mundos, dos lenguajes, dos realidades. Con esta síntesis cerramos nuestro análisis. El objetivo, como siempre, no era convencer, sino aclarar las ideas que están chocando. Esperamos que este desglose sirva como una herramienta para poder navegar estos debates tan complejos con un poco más de profundidad y entendiendo mejor qué defiende realmente cada bando. Entender estas dos formas tan distintas de ver el mundo es clave para poder tener un debate público más sano. Si este análisis ha parecido útil para ordenar las ideas, para entender las raíces del conflicto, pues se puede considerar hacer clic y compartir. Es una forma de ayudar a que más gente participe en estas conversaciones tan importantes de una manera más informada y menos visceral. Y nos vamos con una pregunta final, para reflexionar. Cuando palabras tan básicas como igualdad, libertad o justicia significan cosas tan opuestas para cada bando, ¿es posible que haya diálogo? ¿Se puede entender puentes sobre un abismo tan profundo? ¿O estamos condenados a un diálogo de sordos? La respuesta, quizás, define el futuro de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.